Muy buenas tardes a todos los profesores que nos escuchan esta tarde en este nuestro primer conversatorio del año 2022 y tenemos un invitado excepcional. Quería decir estrella, pero no, me parece Hollywood, es excepcional. Luis Poirot, un fotógrafo destacado chileno y sobre todo un fotógrafo muy profundo que ha entrado en muchas áreas de la fotografía, que se ha tomado en serio su oficio y que yo creo que va a ser muy pertinente para nosotros los profesores poder conversar con él esta tarde. Gracias Luis Poirot por estar con nosotros, vamos a presentar un pequeño PowerPoint de tu vida que esperamos nos sirva para encauzar la conversación. Aquí estamos, Luis Poirot se presenta a sí mismo, bonita foto de costado, interesante, donde marca inmediatamente una de sus, yo diría, obsesiones en su trabajo de larga vida, que es el blanco y negro. De ahí, su mismo sitio web es puro blanco y negro. Para él, el blanco y negro tiene una relevancia fundamental. Vamos a conversar después por qué, cómo, cuándo. ¿Avanzamos? Aquí tenemos una fotografía muy icónica de Luis Poirot. El primero de la izquierda es Víctor Jara, y el lado de acá es Alejandro Sevinci, son sus compañeros de teatro, cuando Luis Poirot incursionó en las artes dramáticas en la primera mitad de la década del 60 del siglo pasado, en una fotografía que capta, están ahí en las afueras del Bellas Artes, en pleno parque forestal, aparentemente es invierno, hay humor, hay risa, y son sus compañeros, y es una fotografía que él nos ha contado que quiere mucho y nos va a decir después por qué. ¿Avanzamos? Seguimos entonces presentando la obra de Luis Poirot como mejor se presenta a través de sus fotografías. Luis Poirot trabajó en la campaña, en la cuarta campaña presidencial del expresidente Salvador Allende, y tuvo un rol protagónico durante su gobierno en lo suyo, hacer fotografía. Ahí está Allende con Tencha en el balcón de la Moneda, al frente está esa fotografía de la efervescencia, del entusiasmo durante la Unidad Popular con la participación, están arriba con una bandera, unos trabajadores, y las dos fotografías de abajo son un producto, por así decirlo, al cual le debemos agradecer eternamente a Luis Poirot. Él salió días después del golpe militar a caminar por las calles del centro de Santiago con su cámara, no le pasó nada, era bien peligroso lo que hizo, pero nos dejó este legado, la moneda bombardeada, la moneda post los sucesos del 11 de septiembre del 73, que nos permite usar la fotografía, eso vamos a hablar, como una herramienta pedagógica. ¿Qué podría hablar más de la historia reciente de Chile que esas dos fotografías de abajo de Luis Poirot? ¿Avanzamos? Y aquí nos encontramos con otra de las series de Luis Poirot, que son estas flores que él tomó, y él le llamó a esta exposición efímera, que significa en latín efémera, cosas que no duran más que un día. Se dio el tiempo, la paciencia y el arte de rastrear estas distintas flores que probablemente en 24 horas más ya estaban completamente marchitadas. Precioso su acercamiento, su lupa, su refinamiento para mirar la naturaleza. También es parte de la obra de Luis Poirot este rastreo que él hizo de la isla de Pascua. Hemos escogido una sola fotografía porque queremos conversar después, pero es notable, ¿eh? Una vale más que mil. Cómo él logra recoger el alma, el espíritu de los Moai, de esa cultura, a través de esta fotografía, nuevamente en blanco y negro, que es su especialidad, y como yo les decía, hay algo ahí de obsesión en rescatar la realidad a través de estos dos colores tan neutros y a la vez tan categóricos.
Aquí tenemos uno de los libros de Luis Poirot que se llama Arrasadas por la luz, donde él recorre las distintas iglesias de la isla de Chiloé. Ustedes saben que 16 de ellas son hoy día Patrimonio de la Humanidad. Poirot las retrató antes, ahí están, como recogen un paisaje donde tanto fotógrafo de la naturaleza lo rescata los cielos azules, los colores, los fondos, los contrastes. Él recurre nuevamente al blanco y negro. El libro es una maravilla. Aquí tenemos otro libro de Luis Poirot que retrata otra faceta de su vida. En la portada está Fernanda Larraín, su mujer, su compañera, la madre de sus 2 hijos menores, sus 2 hijas, y cómo él trabajó con ella, y solo con ella, tengo entendido, el tema del desnudo en blanco y negro, y la fineza y la belleza del cuerpo humano, sobre todo el femenino, al desnudo. Es un libro muy insinuante y muy nuevamente fino. Yo creo que Poirot se caracteriza por su diversidad en el trabajo fotográfico y por la finura que le pone a los clics en el lente. Aquí tenemos a Poirot en una osadía que se metió a hurgar en la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Esa fotografía, ese retrato de Neruda tan emblemático, tanto que rescata como el alma de este poeta chileno, premio Nobel, todos conocemos su vida, es obra, este retrato es de Poirot. Y vemos 2 ediciones del libro y ustedes dirán, error de diagramación del equipo Fundación Futuro, pero no. Está la edición en español y en inglés. Este libro fue traducido y nos muestra que Poirot va más allá de los límites de nuestra cordillera de los Andes. Un libro maravilloso que recoge una casa, objetos de la casa de Neruda, que por Dios que era amante de los objetos, y cómo a través de esos objetos, de esos rincones de su casa, de esos ambientes, logra retratarnos al personaje del Bate. Aquí está ese lado del rescate del patrimonio de Luis Poirot que nosotros en la Fundación Futuro celebramos y agradecemos tanto. Luis Poirot se dio el tiempo de recorrer el país y tomar las fotos a los puentes que tenemos, que son puentes a lo largo de Chile, está por supuesto el viaducto del Mayeco, los puentes de Tilama en el norte chico, y también retrató los espacios públicos, los espacios emblemáticos como republicanos, diríamos, de Santiago. Su trabajo permanente, sistemático, muy meritorio y muy trascendente para nosotros que trabajamos en el mundo de la educación y usar la fotografía. Recordemos que ese es el foco nuestro como una herramienta pedagógica que engrandezca nuestros corazones. Y aquí tenemos, estos son 6 retratos emblemáticos de grandes escritores chilenos, los reconocerán a todos, partiendo en la izquierda, arriba, Nicanor Parra, Enrique Lin, Coloane, Jodorowsky, la Isabel Allende con el pelo negro, porque ahora la vemos con el pelo muy pasado los años, digamos, y Armando Uribe, que logra captar ese rostro, esa fuerza, esa enigmaticidad que tenía Uribe en su poesía y en su personalidad, que lo pesca muy bien Poirot. Estos son algunos de los retratos del libro que vamos a ver a continuación, que es tengo entendido que es el último libro publicado por Poirot del año 2021 y que se llama El paisaje es el rostro, y que ya está teñido por los criterios de la equidad de género y esas nuevas lenguajes que estamos usando 100 y tantas escritoras y escritores de Chile. Es un Poirot contemporáneo que se sube a las necesidades, a las demandas y a las realidades del Chile actual, donde hay, como ustedes ven ahí, más de 100 fotografías de escritores y escritoras chilenas, que es una manera de recorrer la historia de la literatura chilena. Todas y cada una mejor que la otra. Y vamos a finalizar esta pequeña presentación que queremos
con este Poirot, que así como el año 68, 69 acompañó a Allende en su cuarta campaña, en lo que es la cosa contingente de la realidad de Chile, también salió hace poco esta fotografía, como ustedes la reconocerán inmediatamente, en el contexto post 18 de octubre, y se paró ahí en la Plaza Italia y estuvo rastreando, inmortalizando lo que fue ese movimiento social del cual todos sabemos y tenemos nuestra propia opinión. Aquí hay un fotógrafo, volvemos aquí hay un fotógrafo de categoría. Estamos felices, para nosotros como Fundación Futuro es, sí, para nosotros como Fundación Futuro es un privilegio poder estar con Luis Poirot esta tarde. Nació en 1940, que no es malo decirlo, está, o tiene 82 o está al borde, y aquí está, es uno de los líderes mayores que eligió el año pasado la Fundación Conecta. Luis Poirot, gracias por acompañarnos. ¿Por qué esta manía con el blanco y negro en tu fotografía? Son 81 todavía. Pero yo dije, puede ser pronto a los 82, no te pongas manioso hasta la altura del partido. En diciembre, yo nací el 13 de diciembre. Ah, falta entonces. Los regalos, me encanta recibir regalos. Te quedan tus 9 meses. Fuiste gestado entonces en abril, pues, ya. ¿Por qué el blanco y negro? Bueno, primero tenemos que decir qué es la fotografía. Entonces la fotografía no es la realidad, porque todo el mundo me dice, bueno, pero la realidad es en color. Sí, claro. Pero es que la fotografía no es la realidad. La fotografía es una construcción, es un lenguaje que se construye a partir de la realidad, como todos los lenguajes creativos, ¿no? La música no es la realidad, pero se construye a partir de los sonidos que conocemos y construye un lenguaje. La fotografía es lo mismo. Nosotros no somos notarios, no es la realidad. A partir de lo que vemos, construimos un lenguaje que pasa necesariamente por nuestras propias experiencias. Durante muchos años yo fui considerado un especialista en color, irónicamente. Cuando yo estaba aquí en Chile, en la editorial Zigzag, hacía fundamentalmente fotos en color. Y después en España, durante mucho tiempo en el diario El País, tenía que hacer fotos para el suplemento dominical que era en color. Pero lentamente se fue dando esta evolución y yo creo que por ahí, por el año 80, después de 3 viajes que hice a la India en un semestre, yo quería ser fotógrafo, Magdalena, del National Geographic. Eso es con hartos colores y fui a la India y fotografié, saqué miles de fotos de las mujeres con los mantos de colores y todo eso. Volví a Barcelona y empecé a decir, esto es una tontera que estoy haciendo yo. Esto no soy yo. Yo soy otro fotógrafo. Y lentamente se fue dando el blanco y negro hasta que vino el rechazo al blanco y negro. Es para otro, no es para mí. Y hoy día yo no tengo archivo color, no tengo ni una sola foto en color de esas de cientos o miles de fotografías que tomé alguna vez en mi vida. Yo creo que no lo dije yo, lo dijo alguien. Todos los colores están en el blanco y negro. Es cierto. O sea, permite una concentración en la fotografía, para mí por lo menos, muy significativa el que sea en blanco y negro. Tú dijiste alguna vez, Luis Poirot, si hay foto, no hay olvido. ¿Qué querías decir? Bueno, yo creo que alguien lo dijo también. Si no hay una fotografía de esa persona, es como si no hubiera existido, ¿no? Dudamos de la presencia
de personas que no tenemos. Dudamos de la presencia de Colón, de Shakespeare, de Jesucristo, porque no hay fotografía. En cuanto hay una imagen, una fotografía, tenemos la certeza de que esa persona existió, estuvo. Y la fotografía nos trae presencia. Mi abuela no está en el cementerio general. Mi abuela está en una foto que tengo al lado de mi cama y que yo todas las mañanas veo, y en la noche antes de quedarme dormido saludo y me despido de ella. La tengo ahí, la tengo a mi lado. Entonces eso me trae el tacto, el olor, la voz de ella. Si no tienes imagen, lentamente te empiezas a olvidar de eso, de la voz, del olor. Si es una persona que conociste, hasta te llegas a olvidar del nombre. Y eso, el olvido, es la verdadera muerte. Entonces la fotografía de alguna forma nos permite recuperar la vida y retenerla y remirarla tiempo después. Bien interesante, ¿ah? Bueno, todo lo que yo trabajo en Magdalena, además, tiene que ver con la memoria. Yo trabajo con la memoria de Chile desde esa época, desde que empecé a decidir abandonar el color y olvidarme de la frontera de ser un fotógrafo del National Geographic para ser un fotógrafo de aquí. Yo soy un fotógrafo local, yo soy un fotógrafo de este país, ¿no? Me llamaré Poirot, pero soy un fotógrafo de aquí, ¿no? Y yo fotografío la memoria de Chile, lo que yo creo que es importante para personas para que no se olvide en este país que tiene tan frágil. Además, yo quiero antes que siga y antes que nos olvidemos, yo quiero saludar a los profesores. Los profesores, yo creo que en Chile han sido el espina dorsal que ha construido el país. Yo tuve una tía, la hermana mayor de mi madre, Flora de la Torre Velázquez, que fue profesora primaria toda su vida y que fue profesora rural y siempre quiso ser profesora rural. Yo la recuerdo a ella con mucho cariño. Y tuve otro tío que estaba casado con otra hermana de mi madre, Óscar Moraga, también profesor rural. Y cuando he recorrido Chile, me ha tocado ver y he fotografiado varias veces a estos profesores que yo creo que Chile está en deuda con ellos. Es un proyecto de un libro que yo quisiera hacer alguna vez, pero no sé si me acompaña ya el cuerpo, este cuerpo machucado por los años, para recorrer todo Chile y fotografiar. Quizás sería el último proyecto que yo quisiera hacer, es fotografiar los profesores rurales a lo largo de Chile. Son cerca de 30.000 hoy día los profesores rurales, y acabo de leer hoy día en la mañana un estudio hecho por la Fundación 99 que cuenta cómo los impactó, los marcó la pandemia y la distancia y la lejanía y la falta de internet y cómo sus vidas y sus esfuerzos y sus sueños son poco visibilizados por la bullante sociedad urbana chilena. Así que gran proyecto. Pasando un poco a otro tema, yo quería averiguar si este apellido Poirot, de dónde era. Quería saber de dónde viene Poirot. Y pongo Poirot ahí en el internet en todas partes y me aparece ese detectiva belga que inspiró tantas obras de Agatha Christie, casi más de 40 de sus novelas, está este Hércules Poirot. Y es bien simpático porque ella cuenta que ella no quería a Poirot, la escritora, a este personaje creado por ella, lo encontraba, comillas, insufrible, detestable, pesado, egocéntrico, etc. Sin embargo, reconocía la Agatha Christie de que la gente quería, sus lectores, que eran muchos en el mundo, querían a Poirot.
Tú viviste en Bélgica como agregado cultural de Chile en el gobierno de Vuelta a la Democracia. No sé si el apellido es de origen belga. ¿Te topaste en Bélgica alguna vez con Hercule Poirot? ¿Qué tienes tú de ese personaje? ¿Y son de origen belga el apellido Poirot? No, mi familia, hasta donde rastreó a mi padre, eh, son del norte de Francia, de la región de Lorena, cerca de la ciudad de Nancy. Ah, sí. Un pequeño pueblo, eran campesinos, y se dice que la etimología del apellido Poirot era de los campesinos que tenían permiso para hacer licor con las peras, Poirot. Ah, mira. Entonces, muchas viene de eso, y son de un pequeño pueblo, una pequeña aldea, ¿eh? Eh, Vilaine-sur-Amance se llama el pueblo, y un día, quisimos varias veces con mi padre cuando él vivía todavía ir a ver ese pueblo, nunca fuimos. Entonces cuando estaba en Bélgica con Fernanda, un día sábado tomamos el auto, era muy cerca la distancia en Bélgica, bueno, se atacaba el país en una hora en Bélgica, fuimos en auto y llegamos a este pueblo que estaba muy alejado, lejos de una carretera principal, y llegamos. Era un pueblo chiquitito y ahí de repente me vieron un par de señoras mayores y me preguntaron, señor, ¿qué es lo que está buscando? Entonces yo me acerqué y le dije, mire, yo me llamo Poirot, mi familia viene de aquí, le mostré lo que llevaba impreso. Entonces me dijo, sí, pero hay que preguntarle a uno de los viejos del pueblo. No, los viejos, las señoras ya tenían su edad. Entonces pasó un señor, lo pararon, le explicaron, ya ellas se habían adueñado de la historia ya. Yo era como un niño prodigio que llegaba. Le preguntaron y él me dijo, sí, yo me acuerdo, mi padre, cuando yo era chico, mi padre era amigo de un señor Poirot, que fue el último que vivió en este pueblo, y los domingos se juntaban a tomarse unas copas de vino y a jugar a las cartas. Pero él se fue y tenía dos hijas y ya ese fue el último Poirot. Pero me dijo, vaya al cementerio y a la entrada, a la derecha, hay unas lápidas de piedra, esas son de su familia. Ya se borró la inscripción porque la piedra era muy blanda, pero esas eran las tumbas de los Poirot. Mira, Fui, ¿cómo fui, habrá tomado fotografía ahí en la tumba los Poirot? fui y sentí algo. Dicen, Sentí esa ¿cómo cosa no? que yo venía de ahí, ¿no? ¿Cómo Mi no? origen lejano en algún momento estaba en esa pequeña aldea. Así que Era tan chica que no tenía puede la... que Hércules Poirot haya sido un primo lejano, en una de esas. Claro. Pero lo que pasa es que como los apellidos, te vuelvo a decir, en algún momento son los oficios, puede Claro, que haya habido en Bélgica otro señor que también tenía dedicaban al licor permiso de para pera, hacer por licor. supuesto. Además, Bélgica es un país inventado, se lo inventaron después de las guerras de Napoleón, antes no Así es. existía, ¿no? Esa parte era, la parte del sur de Bélgica era Francia, pertenecía a Francia, ¿no? Es lo mismo nomás, y eso, Puede y la ser. región está muy cerca. Pero Cuando por otro lado, conversamos, soy Luis, antes de que nos pusiéramos, cuando nos pusimos de acuerdo para esta conversación, tú me decías, no es lo mismo tomar una fotografía que ser fotógrafo, más allá del juego de palabras, ¿qué hay ahí? bueno, esto no me convierte en un escritor. Esto yo puedo escribir una carta, un mensaje, un recado, una lista de compras, pero tener un lápiz o tener este teclado o una máquina de escribir, esa herramienta no me convierte en escritor. Lo mismo la cámara fotográfica
no necesariamente me convierte en un fotógrafo, ¿no? Es un lenguaje, que se aprende, que se, es un oficio también, que se aprende a, a, a conocer y a comunicar y a trabajar con él. Eh, Hoy en día mucha gente toma fotografía con esto, ¿no? Con el teléfono. Y está bien, tiene una utilidad, cumple una función social, pero eso no significa que son fotógrafos. Fotógrafo es ver de una manera determinada. Es la mirada, no es la cámara, no es el instrumento que te convierte en fotógrafo, es la mirada, esa mirada personal, diferente, lo que te convierte o no en un fotógrafo. ¿Podríamos convertir o hacer alguna campaña o hacer algunas acciones que nos permitan eh, fomentar que haya fotógrafos entre los alumnos chilenos del siglo XXI? Sí, yo creo ¿Tiene que, sentido primero y cómo? claro, ser fotógrafo, entre otras cosas, te enseña a mirar de una determinada, mirar con detención, porque el ojo es un órgano un poco perezoso que se pasea por todas partes. Cuando tú fotografías o cuando tú vas a fotografiar, miras, fijas la mirada en algo, aíslas el espacio y detienes el tiempo y dices, esto es. Eso es mirar detenidamente algo. Eso ya, ese ejercicio mental es una fotografía. Yo le digo a los alumnos, si pueden ir por la calle tomando fotos. Yo muchas veces he tomado fotos sin cámara, pero la tengo aquí, la fotografía, ¿no? Entonces es aprender a mirar, que te va a enseñar al mismo tiempo a apreciar las artes plásticas, el cine, el teatro. Te abre otro mundo, el mundo de lo visual, que es distinto al mundo de lo escrito o de lo hablado, que es el mundo de lo racional. El mundo visual es un mundo emocional, no tiene explicación. Una fotografía tú no la puedes explicar, no la puedes contar, como no puedes contar una sinfonía, ¿no? Son mundos aparte, tienen que ver con otra parte. Y es algo, algo que se tiende a perder, porque el niño cuando llega al colegio se ha comunicado mucho con los dibujos y llega al colegio Es y verdad. hay un énfasis en lo escrito, ¿no? En la comunicación escrita, que está bien, pero se va perdiendo lo visual, ¿no? La fotografía, y yo creo que eso es lo importante, es recuperar eso que te va a hacer un ser humano más completo, lo escrito, lo lógico, lo emocional, que es lo visual, ¿no? ¿Por qué Luis Poirot, a mí esto me produce curiosidad, tomó esas fotos que armaron su colección llamado Efémera? ¿Por qué? Bueno, yo cuando estaba en Bruselas, em, tuve no me di ni cuenta yo, tuve un infarto, pero yo no me enteré, ¿no? Entonces me operaron de urgencia, me pusieron varios bypass y en esa operación tenían un pequeño bultito en el lagrimal, me hicieron una biopsia, un mes después me dijeron, ese es un cáncer muy agresivo que puede pasar a la cabeza y ahí ya no hay nada que hacer, así que le vamos a sacar el ojo. Le vamos a sacar el ojo y parte de esto porque no sabemos hasta qué punto eso está contaminado con el cáncer. Yo pedí otra opinión, finalmente me operaron en otro lugar donde me salvaron el ojo, me rellenaron con silicona, me hicieron parte de la nariz con titanio. Yo siempre dije que podrían haber aprovechado para hacerme una arregladita y hacerme un poco más guapo, pero parece que no eran los honorarios suficientes, me dejaron como de agua, ¿no?
Entonces, ante esa situación del infarto, la operación del corazón, la recuperación que es muy larga y dolorosa, porque me abrieron aquí, y el miedo que me daba el cáncer. No me dolía, pero me daba un miedo atroz. Entonces decía, bueno, quiere decir que la película se terminó aquí nomás, ya no había más. Todo eso que yo soñé que iba a hacer en la vida ya no fue, se acabó. Entonces yo dije, ¿cómo saco afuera de mí el miedo? No voy a fotografiar los enfermos del hospital porque yo no soy un periodista, no soy reportero, ya no hago eso. Y de repente vi que estas flores que alguien iba a echar a la basura. Y yo dije, ese soy yo. Estoy así, ajado, cruzado por las heridas, pero no estoy para la basura. Todavía tengo un resto de vida, creo yo, de belleza, que hay que saber mirar. Es lo efímero, ¿no? Entonces es descubrir en eso que creemos que podemos eliminar, destruir la belleza que hay en ello. Y era también aceptar mi vejez. Yo ya estoy entrando a la vejez, entonces tengo que asumir ese periodo de mi vida. Qué precioso testimonio y qué educativo testimonio, porque nos hace personas más integrales. O sea, ante un miedo, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo me arremeto? Y tú usaste la fotografía y esa manera de mirar el mundo a través de la fotografía para quitarte el miedo encima. Buena Eso es lo que lección para nosotros los profesores, que tenemos muchos alumnos que tienen miedo, que tienen rabia, que tienen incertidumbre, y en una de esas, este arte puede hacerles un ejercicio de liberación. ¿Por qué, por otro lado, y cómo fue? Yo me imagino que rastrear para un fotógrafo como Luis Poirot, con esa sensibilidad, la isla de Pascua, con una cámara fotográfica en la mano, es un privilegio. Cuéntanos cómo fue eso, cuándo fue. Bueno, yo he ido varias veces a la isla de Pascua, incluso yo fui en el segundo vuelo de LAN Chile a la isla de Pascua el año 68, si no me equivoco. Me parece que fue el 68. Era un avión, un DC-6 a hélice, 4 motores a hélice, que despegaba desde Cerrillos, se demoraba 10 horas el vuelo y se llegaba navegando por las estrellas. Iba un navegante en la parte de delante, una cúpula transparente, se volaba de noche y como los barcos antiguos por las estrellas, llegaba a la isla Pascua, que es un diminuto triángulo de 30 kilómetros por 30 en el medio de la nada. Y fui esa primera vez a la isla Pascua y he ido varias veces. Y la isla Pascua me conmueve porque yo creo que para nosotros puede ser una advertencia de lo que puede pasar con nosotros si no respetamos el medio ambiente donde estamos. La isla Pascua sufrió una gran destrucción. Los que viven hoy día no conocen las razones por las cuales y cómo se construyeron los Moai. La escritura no la puede descifrar nadie, porque ese grupo humano que hizo eso fue exterminado porque se supone que hubo hambruna, porque ¿Sí? se erosionó el terreno y no había comida suficiente para todos, y hubo una guerra y estos desaparecieron. Entonces, la isla de Pascua permanentemente está en un equilibrio precario. No puede recibir más turistas de los que tiene. No se puede construir un gran hotel para que vengan turistas y se queden ahí a destruir el medio ambiente. Entonces, eso es una advertencia para nuestro entorno.
cómo cuidamos el medio donde vivimos. ¿Qué fue para ti ver? Aquí estamos viendo en pantalla esta fotografía de los Moai, pero sé si estamos... Un segundo. No, porque no se puede. Ahí está. Pues ahí estábamos, ya está. ¿Qué fue para ti ver, encontrarte con estos Moai, tomar esta fotografía que estamos viendo? Bueno, fue eso, el misterio. Los pascuenses hoy día saben tanto como tú sobre esto, porque han leído o les han contado los mismos libros que hemos leído nosotros. Yo no solo fotografié los Moai, fotografié las personas, porque muchas veces los fotógrafos que van fotografían esto, los Moai, el paisaje, pero se olvidan de los pascuenses. Yo hice muchos retratos de los pascuenses y fue muy emocionante un día que había un libro que yo había hecho, que estaba una foto de una señora mayor, y el muchacho que tenía el libro, cuando yo le dije que yo había hecho esa foto, me dijo, para mí es muy importante, porque esta era mi abuela, y es Mira, la única foto que hay de ella. Y ella en un momento, siguiendo la tradición, cuando se sintió enferma, se fue a caminar y desapareció. Nosotros salimos todos a buscarla durante varios días no, y no la encontramos nunca. costumbre que también Quedó, tienen los esquimales, ¿ah? sí, y Una lo que relación quedó, con la muerte, con el fin, muy distinta a la nuestra. y lo que quedó fue esta fotografía suya en De la este abuela. libro, ¿no? Para mí eso fue muy emocionante, ese encuentro, y eso, bueno, volvemos a eso, que la fotografía te devuelve la presencia de las personas. Para mí la isla Pascua es un recuerdo doloroso. Hay la huella ahí del sufrimiento y de la muerte, ¿eh? Yo lo siento siempre eso. Neruda, claro, Neruda, que parece contradictorio llamar un libro retratar la ausencia, porque el retrato es de alguien que está ahí, que está presente. Y cuando yo empecé a trabajar en esto el año 82, era porque Neruda estaba presente en sus obras, había que leer lo más importante, había que volver a leer su poesía. Estaba en su casa, sobre todo la casa de Isla Negra, ¿no? Y en el recuerdo de los amigos, de las personas con que él había estado. Entonces, para mí era una persona que estaba presente y tenía muchas cosas que decirnos, y teníamos mucho que aprender de él. Yo creo que yo aprendí de Neruda, sobre todo leyendo el Canto General, el mestizaje, qué es lo que somos nosotros como cultura. Cuando tú lees el Canto General, entiendes que Miguel Hernández y García Lorca también son nuestros, y que los poetas y los pintores mexicanos también son nuestros, y que los que están aquí también, y que nosotros somos esta mezcla de distintas culturas y distintas voces, y que eso nos enriquece, ¿no? Entonces, yo creo que ese mestizaje cultural yo lo aprendí fundamentalmente en el Canto General de Neruda. Y esas imágenes que las iglesias que tú mostraste en algún momento, fue una búsqueda de eso. Yo no soy un hombre religioso, pero me planteé en algún momento, ¿qué es esto que hablamos tanto de las raíces culturales? A ver, ¿qué es esto de las raíces culturales? Y me dije, bueno, en los países de Europa que yo conozco, en las raíces culturales, todo en algún momento quedó encarnado en las iglesias. Y en las iglesias está la escultura, la pintura, la música, está todo. Está todo, en un momento todo el país, el pasado cultural quedó ahí. Quizás en Chile pasó lo mismo. Y fui a hablar varias veces con el padre Guarda, a los benedictinos, y conversé con él de estas inquietudes, y me dijo, sí, tienes razón. Está en las iglesias rurales, las iglesias sin arquitecto, ¿no? Y partí al norte, al extremo norte, al desierto,
y a Chiloé, a buscar huellas de la cultura de este arte mestizo. En Chiloé, que les mandan un plano de Italia para hacer una iglesia neogótica con ladrillo, y en Chiloé dicen, ¿y qué diablos es el El ladrillo? Si ladrillo. nosotros trabajamos la madera, y hacen una iglesia que es un enorme barco maravilloso, reinterpretan de acuerdo a su realidad. Y eso es mestizo, eso es propio, por lo tanto. Y en el norte les muestran otra cosa que está hecha de piedra y de mármol, que viene del Perú, país mucho más rico que nosotros. Y dicen, pero si nosotros aquí lo único que tenemos es tierra, y hacen la iglesia de adobe. No tienen dinero ni siquiera para hacer una escultura con el Vía Crucis, y hacen frescos, pintan en la muralla, ¿no? Reinterpretan. Eso es la búsqueda que hice yo, que traté de hacer con las iglesias rurales de Chile. Y además que son iglesias de la comunidad, no son Claro. iglesias del obispado. O sea, ellos las financian, ellos las construyeron. Aquí llegó una de mis gatas regalonas. Y las usan, tienen varios usos. No solo es un lugar de oración, sino que también es un lugar de encuentro. Hacen fiestas, hacen baile. En el desierto es una especie de oasis cuando tú vas recorriendo en ese páramo en que no hay nada y hace calor. Es un lugar fresco. Entonces, en Chiloé, por ejemplo, las distancias que hay entre iglesia e iglesia, ellos saben que marca la jornada a caballo, cuánto se van a demorar entre un campanario y otro, o el bote que va entrando en una pequeña caleta en la iglesia es el punto de vista que tiene que seguir para entrar a la caleta, ¿no? Además, Entonces, recogiste tú ahí también la imaginería religiosa, una manera de ser, cómo vestían a los santos, también las iglesias del norte, sus interiores, sus frescos, toda esa decoración, que no es solo la arquitectura, es más que la pura arquitectura, y hay un esfuerzo muy grande, cambiemos, a las del libro de los puentes, hay una yo veo un trabajo tuyo permanente y constante y creciente en el tema del patrimonio. sí, eso es lo que te decía yo, o sea, para mí es la memoria del tiempo que me tocó vivir. Me ha tocado vivir un largo periodo, he visto muchas cosas de la historia de nuestro país y yo quiero dejar memoria de eso, ¿no? Ese es mi trabajo, esa es mi obligación. Y esto de los puentes, los espacios públicos, que fue este trabajo tuyo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, yo También celebro fue, eso, que el Ministerio de Obras Públicas, una entidad estatal a cargo de construir los puentes, de las cotizaciones, etcétera, etcétera, haya tenido una aproximación a dejar en la memoria estos libros. Están varios de ellos digitalizados, yo le cuento a los profesores, los podemos ver en internet, y también les quiero recomendar el sitio web de Luis Poirot, que es muy bueno, muy depurado, pero muy completo en entregarnos parte del alma de Chile. ¿Cómo fue esto de los espacios públicos? Ahí está el Congreso, ¿no es cierto? La moneda, la Biblioteca eh, eh, Nacional. sí, yo estaba pensando de repente, ¿qué es Santiago? Santiago es la edificación pública. La edificación privada ha construido muy poca identidad de esta ciudad. Entonces, cuando pensamos en Santiago, y sobre todo pensamos en el Santiago construido en cierta época, hasta el presidente de Balmaceda, ¿no? Entonces, era la edificación pública lo que te daba el rostro a la ciudad. Y fue esa idea con la que yo fui a hablar con quien era ministro de Obras Públicas en esa época, que era don Ricardo Lago. Y le conté esta inquietud. Entonces empezamos a pensar en esto y me dijo, ya, hagamos este libro, hágalo, hágalo. Y me puse a trabajar en eso, a hacer el espacio público.
Y después cuando me dijo, mira, ha sido tan exitoso este libro, ha sido tan bien recibido, porque es un libro que no salió a la venta, era un libro de regalo, ¿no? Que Me está en dijo, todas las bibliotecas públicas de Chile, ¿ah? sí, me dijo, hagamos los puentes de Chile. Y también para mí era una unión con un antepasado. El primer Poirot que llegó a Chile fue mi abuelo, que era un ingeniero francés que vino a construir puentes, vino a construir puentes en Talcahuano. No vino a vivir, vino contratado a hacer obras aquí. Entonces mi abuelo, Alfonso, y recorrí todo Chile entero de nuevo. Yo he recorrido varias veces, muchas veces todo Chile, hasta la Antártida. La conozco. Lo único que no conozco es Juan Fernández, el único lugar que no he estado. Entonces recorrí todo. Solo me negué a ir a un pequeño pueblo, y esa fue una amable discusión que tuvimos con el entonces ministro Ricardo Lagos. Quería que fuera a fotografiar un puente que estaba en Chiloé insular, y para llegar allá había que tomar un avión de esos que despegan de Chiloé, de la isla, y que se caen a cada rato. Y le dije, por ningún motivo, le dije yo, no voy yo a eso. Entonces se reía, pero ¿cómo no vas a cumplir el contrato? No, si quieres me ponen en juicio, le dije yo, pero yo no voy a arriesgar mi vida por ir a hacer esa foto allá. Entonces, y si vas conmigo, bueno, si vamos juntos en su avión, entonces ahí podré ir. Y Y ahí fueron. finalmente no fuimos porque en ese momento él dejó de ser ministro, entonces esa foto no se hizo nunca, ¿no? Mira, como todos los libros y todo tiene su historia, su anécdota, que lo... Quiero ir preguntar, aquí hay 3 frases de Luis Poirot que creo que son, te retratan muy de cuerpo entero, cuando tú dices, para mí la fotografía es una manera de vivir. Lo hiciste en una entrevista con Francisco Saavedra. Después cuando dice, mi gran lección de vida es, a cualquiera que te lo pidiera, digamos, es tomar decisiones, tomar opciones, aunque me equivoque. Las 2 frases me parecen muy tuyas, que tienen un recorrido de tu vida y que creo que tienen mucho que ver con la educación. Como nosotros somos profesores, nos toca trabajar en el siglo XXI, nos toca tratar con alumnos que tienen el internet, que tienen, con la realidad del Chile de hoy, del mundo de hoy, nos cuesta la disciplina, nos cuesta vincularnos. ¿Cómo nos puedes orientar a que la fotografía sea nuestro gran socio estratégico, por así decir, para hacer nuestras clases más significativas? Estos alumnos que todos tienen este aparato, todos, ¿cómo podemos usar este aparato para adentrarnos en la fotografía? Adentrarnos en nuestras vivencias, en nuestro país, en nuestro patrimonio, en nuestros desafíos, en nuestros dolores como nación, como comunidad. Bueno, yo creo que uno fotografía, yo por lo menos fotografío lo que conozco, lo que está cerca mío, ¿no? De eso es lo que yo puedo hablar con propiedad, ¿no? Yo no me voy a ir a Ucrania a sacar fotos, no está en lo mío, no me corresponde. Yo fotografío mi entorno, mi Ucrania que tengo cerca, ¿no? O que puede estar incluso en mi interior. Y de eso es lo que yo puedo hablar. Eso es el lenguaje de la fotografía. Como te decía, yo hablé de mis dolores, de mis miedos, de mi enfermedad. He hablado de mi amor por una mujer, ¿no? De mis momentos de felicidad también, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo hablar con justeza. Y eso es lo que cada uno de nosotros, lo que yo trato de explicarle a quienes estudian fotografía, que primero tienen que asumir a mirarse ellos mismos.
Harta arriba. y trabajar con ellos, con su experiencia, y cómo hacer de eso una experiencia que se pueda compartir con otros. No un ejercicio de egoísmo y de mirarse el ombligo a sí mismo, sino a partir de uno qué es lo que puedes compartir, ¿no? Eso es lo que he tratado de hacer. Cuando fotografío este pasado cultural, es porque yo quiero entender, es porque yo quiero saber primero. Y como quiero saber, me largo en esta aventura de recorrer todo Chile, ¿no? Y luego es compartir eso. Entonces, ¿qué se le puede decir a las personas? Fotografíen lo que ustedes conocen. Mira, el primer ejercicio que yo le doy a los alumnos de fotografía es que hagan un retrato de sus padres. Porque después, cuando sus padres no estén, me lo van a agradecer el tener esa imagen. Y ese momento, que es un momento solo de a dos, cuando tú fotografías a tu padre o a tu madre, a lo mejor te va a dar la ocasión de hablar cosas que nunca habías hablado con él. Es lo que me pasó cuando yo fotografié a mi madre. Poco antes de que ella muriera, ella era de esa generación en que no tocaban, no hacían cariño, pero yo sabía que me quería, toda su vida me había demostrado eso, pero no tocaba. Entonces ella estaba ciega, yo fui a verla, la fotografié, ella no se daba cuenta que la estaba fotografiando, y la fotografié también en su vejez, porque también había rehuido mirarla. Quería recordar a esa mujer guapa de 30 años. No, fotografié a esa mujer mayor, enferma. Y empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos hablado. Nos abrazamos, la toqué, le hice cariño, la besé. Ella no sabía cómo responderme a eso, pero le gustaba. Y quedamos en paz. ¡Qué maravilla! Tiempo después, cuando ella murió, tuve, claro, el dolor de la muerte, pero por otro lado estaba en paz porque había sido todo dicho. Y eso venía de la experiencia anterior con mi padre, que murió en Francia, y yo no era demasiado inmaduro en ese momento, a pesar que era viejo ya, tenía 40 años. Y hay muchas cosas que no hablé con él. Y la única foto que hice de él fue una foto que él me pidió que yo le hiciera. Una Navidad que se puso un traje de etiqueta y sus condecoraciones de la Segunda Guerra Mundial, y posó con mi hijo Andrés. Pero yo estaba trancado por esas tonteras que uno tiene de la relación con los padres, y hubo tanta cosa que yo no le pregunté, tantas cosas que me gustaría saber y que ya no voy a saber nunca. Entonces, después del funeral de él, estaba yo en Barcelona y fui a Francia al funeral, pensé lo que me dejaba el recuerdo de este hombre, que eran muchas cosas, pero también ese sentido de que había desperdiciado la ocasión y los momentos para hablar con él. Entonces, este ejercicio de retratar a los padres es quizás la ocasión para romper esa barrera, no dar las cosas por entendidas y hablar con ellos, para crear una relación que a lo mejor está tácita, pero de cosas que no se dicen. Me parece súper relevante, y quisiera agregar como profesora, retratar a los padres, retratar a mi familia, retratar a mis vecinos, esos vecinos que hoy día les tenemos miedo, que no sabemos quiénes son, que subimos la reja. Quizás retratarlos es una manera de acercarnos a nuestro entorno más directo. Lo que tú decías, que yo lo anoté, fotografío lo que conozco, hablo de lo que conozco.
me recuerda a León Tolstoy, el gran escritor ruso de fines del siglo pasado, que decía, conoce tu aldea y serás universal. ¿Cómo podríamos invitar a nuestros alumnos a retratar, a inmortalizar, a dejar, a que no se nos olvide nuestro barrio, nuestra escuela, los dolores de nuestra comuna, nuestros dolores de delincuencia, de suciedad, de contaminación, las bellezas? ¿Cómo podríamos pasar? Me parece súper buena la idea de los padres y la familia, a retratar nuestro entorno como una manera, o nada que ver, te pregunto a ti, de comprometernos con nuestro entorno. Sí, absolutamente. Mira, hay un gran fotógrafo que murió ya, Paul Strand, que, norteamericano, que recorrió muchos países y vivió en muchos países fotografiando, haciendo libros, y hacia el final de su vida terminó en Francia, en una pequeña granja que compró con su mujer y vivía ahí, y ya estaba mayor, que lo que nos pasa a los fotógrafos, que el cuerpo ya no nos responde, no podemos cargar el equipo, la cámara, el trípode, los rollos, entonces es muy difícil porque tú trabajas con tu cuerpo. Entonces él ya no podía y empezó a quedar un poco ciego. Entonces salió simplemente al jardín de su granja con una cámara más pequeña y fotografió eso, e hizo su último libro, que es el libro más hermoso, que se llama En la puerta de mi casa. Y dijo, tanto que recorría el mundo y todo lo que buscaba estaba aquí, solo había que saber mirarlo. Es eso lo que yo invito a hacer. Qué maravilla. En la puerta de tu casa. Ahí está tu mundo. No tienes que ir a un lugar exótico. Está ahí, pero míralo. Bien sugerente, vamos a tratar de hacer un resumen y enviarle a los profesores que nos están viendo esta tarde y contarles que esta conversación va a quedar grabada en nuestro sitio web y ojalá también en el sitio tuyo, Luis, para que otros profesores en otro momento ocupen esta conversación para iniciar un trabajo con sus alumnos. Estamos de repente, los profes tan apegados al currículum, al libro de clases, que vamos a la página 69, que nos faltó esta reflexión sobre la vida, sobre los dolores, sobre retratar lo que tengamos cercano, hace mucho sentido, creo yo, para nuestros alumnos que buscan sentido. Quiero contar otra cosa, que tú fuiste un gran colaborador nuestro en la Fundación Futuro, en nuestro programa Murales Fotográficos Hospitalarios, en que nosotros pusimos 1000 fotografías de fotógrafos chilenos en hospitales de Chile, en 48 hospitales de Chile, desde Arica a Magallanes, incluida la isla de Pascua. Y está, vamos a poner la fotografía de las flores, está en la posta central de Santiago, donde llega la gente herida, asustada, amedrentada, dolorida, esta fotografía de las efémeras, parte de tus efémeras. ¿Qué es para ti? No sé si te ha tocado estar, hay fotografías tuyas en este programa de la Fundación Futuro, en la posta central, también en la isla de Pascua, y también en Valparaíso. ¿Qué fue para ti? Las flores. ¿Qué significa para ti que tu fotografía no solo esté en un libro, en un lugar protegido, bello, sino que esté en la posta central de Santiago? Bueno, a mí me gusta mucho es muy emocionante que esté eso en ese lugar y que pueda aportar algo, que pueda comunicar algo, en un momento en que quizá hay dolor, hay desesperanza, lo que yo estaba viviendo en ese momento cuando fotografié esas flores, pero sin embargo después vino la vida, ¿no? Entonces, compartir eso, esas emociones, esos momentos, las fotos no las hago para tenerlas guardadas en un cajón, Magdalena, yo quiero compartirlas, ¿no?
tengo necesidad de compartir esas cosas. No es para que me digan qué bonito, ni que me den un palmotazo en la espalda, no se trata de eso, sino es compartir una emoción con otra persona. Por ejemplo, la foto, lo que hice en las manifestaciones, esa foto que mostraste, eso partió del miedo también. Yo tenía miedo de las manifestaciones, tenía miedo de lo que veía en televisión. Con la foto del... Entonces, y de lo que me decían los diarios. Entonces, pues, decidí salir y ver por mí mismo eso y hacer una especie de conjuro del miedo. Y fui con mi hija chica, ¿no? Ella quiso ir conmigo. Yo creo que iba para cuidarme, para protegerme, ella no lo decía, ¿no? En ese momento tenía 9 años ella. Y ¿Protegía a quién? claro, ella me protegía a mí. Entonces llegaban las bombas lacrimógenas, todo ese tipo de cosas, pero yo quise ver, quise estar en ese lugar y quise tener mi propia... Y esa gente que estaba ahí también me protegió a mí, me cuidó, me lavaron los ojos cuando llegó la bomba lacrimógena, me protegieron de un poco de la represión que había en ese momento y también me dijeron, oiga, usted ya no tiene edad para estar metido en estas cosas, váyase a su casa mejor, ¿no? Entonces, pero era conocer yo, tener un conocimiento de eso, algo que estaba pasando. Y me di cuenta que esa realidad era distinta a lo que me contaba la televisión, que manipulaba las cosas. Y era distinto a lo que salían en los diarios. Es cierto que había violencia, que había ese, pero eso era una pequeña parte. Había otra parte enorme que no era eso, ¿no? Y yo quise conocer esa etapa tan Podríamos, importante. estoy pensando en la sala de clases del 2022, una sala de clase inquieta que te decía que se nos vienen procesos políticos, sociales, culturales en Chile que nos tienen como mirando con mucha atención. ¿Podría uno al salir afuera aprehender con H la realidad? ¿Mandarías tú a los profesores, a los que le pidan a sus alumnos que recojan la realidad y qué es la realidad para cada uno de ellos? ¿Podría ser ese un ejercicio? Y yo, mira, el día de la toma del poder del presidente Boric, yo quise ir como un ciudadano, yo no pedía acreditación ni nada, porque además, ¿por qué iba a pedirla? Yo soy un ciudadano común y corriente. Entonces fui con mis 2 hijas, ellas me pidieron ir conmigo. Y fuimos a La Moneda como yo había ido antes en otros gobiernos, a ese enorme espacio ciudadano que es la Plaza de la Constitución, donde era costumbre que la gente se autoconvocaba y hablaba con el presidente que se asomaba a un balcón. Pero eso ya desde la dictadura no es posible, se han puesto vallas, ya la gente no se convoca y es un poco un signo doloroso de la separación que hay entre la gente y los políticos. Entonces yo esperé que esta vez uno se podía acercar a La Moneda, pero no. Otra vez estaban las vallas, otra vez estaban los carabineros con los perros, otra vez estaban los carabineros a caballo y había unas vallas y el balcón del presidente estaba a 100 metros de distancia. No había cambiado eso. Entonces a mí me pareció doloroso porque había una distancia entre el discurso, lo que decía el presidente Boric, que era muy hermoso, y lo que yo estaba viviendo. La gente quería estar cerca, quería acercarse, si nadie iba a destrozar nada, pero no los dejaron, los mantuvieron a raya. Y fue un acto para la televisión, no fue un acto presencial para la gente que estaba ahí, para el espacio ciudadano, que es la Plaza de la Constitución. Yo Que quiero que también hoy día, desaparezcan Luis, ahí es como una conversación quizás para otra ocasión interesante, pero hoy día los espacios ciudadanos no son solamente los físicos, te podría yo, como la Plaza de la Constitución o la Plaza de Armas, etcétera, sino que también lo son la televisión,
las redes sociales son también espacios ciudadanos donde hay un anonimato y donde hay otra manera de comportarse. Así que, como uno dice, fue para la tele, claro, por la tele la vieron 10 millones de chilenos y ahí habían, no sé, pues 3.000, 4.000, es difícil. Hay una profesora del Colegio Filipense de Santiago, Carla Partarrú, que quiere hacerte una pregunta. Y Es la un vamos a comentario en poner. realidad. Si Bueno, gusta, pero- si gusta puede activar su micrófono para que ella misma le... Con la pantalla. Sí, para que ella misma lea la cita que puso en el chat de Cortázar. Carla. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, no pensé que me iban a nombrar, pero bueno, mientras ustedes estaban dialogando, yo me acordé justamente de una cita que de hecho yo soy profesora de lengua y literatura, entonces siempre estoy como guardando las citas que me impresionan y todo eso. Entonces en esta oportunidad me acordé de una cita que aparece, o sea, de una parte de un cuento que aparece en el libro de Cortázar, un cuento titulado Las babas del diablo. No sé si alguien lo ha leído por acá, pero dice algo súper interesante sobre la fotografía. La voy a leer. Dice: entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina, estética, buen ojo y dedos seguros. Y esa cita, a mí, esa parte del cuento me quedó dando vueltas, porque enseñamos tantas cosas a los niños de repente y algo tan útil, tan bello como la fotografía, lo relegamos a segundo plano. Yo creo que nadie tal vez se ha propuesto, algún padre, enseñar a su hijo tomar una fotografía, como lo decían ustedes, también retratarlos. Entonces eso yo echo de menos. Me acordé de esta cita simplemente mientras ustedes dialogaban. Se dice que ese cuento partió de una conversación y de una foto de Sergio Larraín, Mira. nuestro Sergio Larraín, y que conversó por Cortázar, y todo el cuento parte de una foto que tomó Sergio Larraín de una pareja en París. Y ese cuento fue también después el punto de partida para la película que hizo Antonioni, Blow Up. Mira. A Ese- partir de Eso una no fotografía de Sergio Larraín. Sí, parte de ahí. Eso es lo que escribió en algún momento Armando Uribe. Armando Uribe cuenta esto de que a partir de la foto de Larraín. A partir de la foto de Larraín, Cortázar escribe el cuento y después, a partir del cuento, Antonioni hace la película. Mira las cosas, por favor, cómo nos manejamos entre la literatura, la poesía y el cine y la fotografía. Extraordinario. Cortázar tiene cosas muy hermosas escritas sobre la fotografía. Yo tengo un libro por ahí, en este desorden que hay detrás mío, que es la biblioteca, que ya tú ves que las estanterías se están cayendo porque ya no hay espacio para libros. En una transcripción que se publicó de las conferencias que hizo en universidades en Estados Unidos, tiene capítulos muy interesantes en que habla de la fotografía. Y su última mujer fue una fotógrafa, ellos hicieron un libro juntos, ¿no? En que él escribía el texto y la mujer, su mujer fotografiaba un largo camino por la autopista al sur desde París hasta Marsella. Hay un profesor, Alberto Contreras, que quiere hacer un comentario. Alberto. Sí. No está. ¿Y Leslie Tapia? ¿Leslie? Que nos escribió por interno. Leslie, si estás, puedes activar tu micrófono. Es que está dentro de los asistentes porque se haya desconectado. ¿Leslie? Sí. Sí está Leslie, pero no tiene su audio y su cámara apagada. ¿Leslie está con la cámara apagada? Esta nueva manera de comunicarnos a través de estas pantallas, que el que quiere apaga la cámara, el que quiere apaga el micrófono. Lo que nosotros queremos como Fundación Futuro es agradecer
muy profundo, pon la foto inicial, muy Sí. profundamente. Hay un profesor que está levantando la mano que no logro ver quién Hay es. un profesor que está levantando la mano. ¿Quién es? Le damos la palabra, porque no lo... Dale, Viviana está levantando la Viviana, mano. sí, Viviana, cuéntanos. voy a ser honesta, yo no soy profesora, pero sí trabajo en un colegio, soy la encargada de biblioteca, ¿ya? Ya. Llegó a nuestra biblioteca el libro del señor, no sé pronunciar el apellido, Poirot, ¿ya? Poroto. De las, Cuaro. Poirot, Mira, de las iglesias, francés, ¿ya? perdón, Del el sur de Chile. francés es un idioma caprichoso, se escribe de una manera y se pronuncia de otra manera. Sí. Llegó a nuestra biblioteca el libro de las iglesias, que nosotros encontramos muy interesante. Los niños les cuesta mucho tener otra visión del tipo de fotografía en blanco y negro, porque como son niños, digamos, de una era nueva, para ellos si no tiene color, no tiene vida. Pero entonces ahí tú tienes que entrar a explicarle, y me quedó muy grabada la frase que usted dijo, que sin fotografía si hay foto, hay historia, hay cuento. Entonces, hay que entrar a explicar a los niños ahora, en esta época. Yo trabajo en un colegio municipal de alto riesgo social, ¿De qué donde comuna, Viviana? yo soy de Viña del Mar, del sector de Reñaca Alto, ya un sector de alta vulnerabilidad, donde tú tienes que entrar a conocer la historia de los niños, ya. Yo en ese colegio fui alumna, apoderada, y actualmente trabajo en ese colegio. Nosotros construimos esa escuela a pulso, ¿ya? Donde había que llevar la bolsa del cemento, la bolsa del clavo, la bolsa del huevillo, y también mi vida personal. Mi papá, nuestro padre, nos tomó nuestra vida, porque me acordaba de lo que dijo el señor Luis. La fotografía de los padres es muy importante. Yo tengo una cámara aquí, que es esta. Mi vida desde niña fue tomada con esta cámara, ¿ya? Mira. Mi padre me la regaló antes de fallecer y me dijo, cuídala. Entonces, mi vida está retratada, de mis hermanos, de mi familia, en esa cámara. Tengo muchas fotos en blanco y negro y son preciosas, sin quitarle el mérito a la fotografía digital ahora, por supuesto, pero tiene un valor agregado la foto en blanco y negro. Y esta reunión de ahora me llamó mucho la atención, porque a mí lo que más me gustó fue el modo de fotografiar, don Luis. Eso fue. Ya, yo voy a ser honesta, desconocía mucho de él hasta ahora, ya, su forma de ver, la historia que contó de Isla de Pascua, la historia que contó de su mujer, de los tiempos de Allende, que también traté de investigar. No me gusta llegar sin saber lo que digo. Me impresionó mucho eso, o sea, y decidí inscribirme para esta reunión y este mito. Así que los felicito a ustedes, Fundación Futuro, por este tipo de encuentro, y a don Luis por su tiempo entregado para nosotros. Gracias, Viviana. Suerte. ¿Hay algún otro comentario? Tenemos dos personas. Tenemos ver. a Carmen Cecilia Rodríguez. Carmen Cecilia, ¿estás por ahí? Prende la pantalla. Espera, déjame ver cuando... Carmen Cecilia. Parece que... Activa. Estoy con la pantalla. Creo que debo estar escondida por un lado. Ahí se sí. ve perfecto. Hola, buenas a todos. Aquí estamos una hora más tarde porque yo conseguí inscribirme muy tarde. Vivo en Brasil. Estoy desde Brasil hablando o sea, viendo el conversatorio, viendo a las colegas, profesoras. Yo también soy profesora de castellano. Me gradué en la Universidad de Concepción en los años 80. Y en los años 80 me casé con un brasileño y me vine a Brasil. Y aquí hice mi posgraduación en teoría literaria. Y no sabía que la fotografía que más me gusta de Nicanor Parra, que fue mi objeto de doctorado, fue hecha por don Luis. La vi ahora como
siempre se ven las fotos de Nicanor y nunca, nunca había sabido de quién era, ¿no? Entonces es una gran sorpresa. Hace 40 años que vivo en Brasil, pero estoy siempre muy, muy conectada. Y a la fundación voy a decirle que la felicito enormemente porque es un tema muy, muy actual. Por coincidencia, en febrero de este año, yo participé de una encuesta con profesores para saber si ellos usaban la fotografía en clase. Y Ahí. está aquí en Brasil, en el estado de São Paulo. Yo viví muchos años e hice parte de un grupo de fotógrafos amadores, o sea, amateurs, ¿no? Y entraron en contacto conmigo para ver si yo participaba de ese circuito de profesores que sí trabajaban con fotografía. Y realmente en mis clases de fotografía, o sea, mis clases de teoría literaria, uso mucho el relato fotográfico. Es impresionante lo que colocó Lo que Luis. ayuda. Muchísimo. Y esa historia de Cortázar, yo no sabía su origen. También, o sea, realmente conversando se conoce mucho de este mundo. Y a través de la fotografía, yo coincido en esa idea de don Luis de el registro es memoria, realmente. O sea, yo tengo fotos de mis abuelos y para mí ellos todavía están conmigo, de mis padres que ya partieron, de mis abuelos paternos, de mis abuelos maternos, de tíos del sur de Chile, mi abuelo era chilote, que siempre que yo ojeo, no tengo a todos así enmarcados, pero me acompañan mucho. O sea, ser extranjero es ir atrás también de una memoria. Y la fotografía, yo fotografo desde adolescente, pero también así, Maravilla. muy autodidacta. Muchísimas gracias por la Gracias, Carmen oportunidad. Cecilia. Qué bueno que estemos en contacto Sí, no, desde yo así Sao Paulo acá. Ahora desde no, yo Iquique estoy nos en el quiere sur hablar. estoy en el sur de Brasil, estoy en Ah, Florianópolis. Y así como Florianópolis. Viviana, Bien. tuve que hacer una pequeña trampa y ponerme como profesora de walkie, que me encanta. Muchísimas gracias. No es trampa, lo que pasa es que está pensado para profesores, pero está hecho para que los que queramos hablar de fotografía y tener el privilegio de estar con Poirot, lo podamos Sí. hacer. ¿Quiere hablar un profesor de Iquique? Que era del norte, ahora está en Santiago, me llamó hoy. Rige, ¿puedes activar el micrófono? ¿Estás ahí, Rige? Ahí está. Sí, Ya. la ¿Y la cámara- cámara? escuchan? Sí, la Sí. cámara. Es que, dame un segundo. Ahí estoy. Ya, Cuéntanos. ¿Tú haces clase dónde? yo soy alumno de artes visuales. ¿Sí? Estoy estudiando en la Universidad Finisterrae. Y ¿Ya? ahora estoy en el metro. Así que, bueno, yo quería preguntarle cómo o cuándo se nota el punto en el que cambia de sacar fotografías a ser fotógrafo. ¿Cómo notar esa transición? ¿Cómo saber cuándo se está en ese punto? Bien. Eso. Yo creo que es un proceso lento, eso no lo descubres en un momento, de un día para otro. Por lo menos mi experiencia fue un proceso lento. Yo soy una persona lenta, no soy de ideas brillantes, instantáneas, geniales. A mí las cosas se me van dando lentamente. Piensa tú que yo estudié primero leyes, que no duré nada. Después estudié en la escuela de teatro 3 años. Trabajé como actor y como director de teatro. Y al mismo tiempo se empezó a incorporar a mi vida, un poco por casualidad, la fotografía. Yo no había pensado ser fotógrafo. Yo no había pensado, y lentamente se empezó a producir
al mismo tiempo que el teatro, yo sacaba fotos de teatro y de pronto alguien, un escritor, Jorge Díaz, miró esas fotos y me dijo, bueno, ¿y por qué no haces tú las fotos de las próximas obras? Y ese fue el primer encargo, pero fue un proceso lento. No te puedo decir cuándo se produce, pero sí te puedo decir que hay un momento en que, por lo menos a mí se me produjo, que era insoportable vivir sin tomar fotos. Yo necesitaba, aunque nadie me las pidiera, nadie me las encargara, nadie las viera, era una necesidad vital mía hacer fotos. Ese es el momento que yo creo que eres fotógrafo. Qué maravilla. Nada más que agradecer la posibilidad de contactarnos con profesores, con personas interesadas en la fotografía, con admiradores de Luis Poirot. Para nosotros como Fundación Futuro ello es un privilegio. Esta conversación va a quedar grabada en nuestro sitio. Convidarlo a nuestro próximo conversatorio, que va a ser el 19 de mayo, y va a ser con Bernardo Arraza, que es el arqueólogo y el paleontólogo que ha hecho todo el trabajo para sacar adelante, y lo sacó, para lograr que las momias chinchorro de la cultura chinchorro en el norte se hayan convertido en patrimonio de la humanidad de Chile. Eso es el 19 de mayo, atento a nuestras redes. Si alguien tiene Instagram, por favor que nos sigan. Nosotros no hacemos publicidad en las grandes líneas, trabajamos mucho el boca a boca, el foto a foto, y les agradecemos que hayan estado con nosotros esta tarde, y sobre todo, quiero ser precisa y clara, agradecer el oficio, el trabajo, el arte y la generosidad de Luis Poirot en acompañarnos esta tarde y en haber hecho una vida al servicio de la fotografía, que es una herramienta, es parte de nuestra vida y que la podemos usar mucho en nuestras clases. Quiero terminar con una última frase dicha por el propio Luis Poirot, comillas: a los 81 años todavía tengo cosas que convidar. Primero, qué linda la frase. Tiene cosas, tiene alma, tiene espíritu, tiene energía, tiene mirada que convidarnos, y nosotros le agradecemos que nos las haya convidado esta tarde a nosotros. Gracias, Luis Poirot. Me gusta ese sobrenombre que te ponen, los ojos de Chile. Quisiéramos que muchos de nuestros alumnos que hoy día están en nuestras salas de clase, muchos de los 3,5 millones de estudiantes, puedan convertirse también en ojos de Chile para hacer que este país sea mejor, más democrático, más verde, más alegre y más artístico. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, don Luis, gracias. Gracias a ustedes también. Un gusto Gracias, conocerlo. Luis. Gracias. Adiós. Excelente el conversatorio. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Gracias.